Nacido el 1 de junio de 1926 en Mount Airy, Carolina del Norte, Andy Griffith alcanzó el estrellato a finales de la década de 1950 actuando en producciones cinematográficas, televisivas y de Broadway, a la vez que creaba álbumes de monólogos cómicos. Alcanzó una inmensa popularidad como el personaje de Andy Taylor en The Andy Griffith Show, que se estrenó entre 1960 y 1968. Más tarde, regresó a la televisión en el drama de abogados Matlock y grabó varios álbumes de gospel. Murió en Manteo, Roanoke Island, Carolina del Norte, el 3 de julio de 2012. Hoy, en acceso exclusivo, exploraremos el enigmático mundo de Andy Griffith, su vida, su show más emblemático y su carrera. Antes de continuar, recuerda suscribirte. Además, con tu valioso like nos apoyas muchísimo. Y si la información te resulta interesante, compártela con tus amigos. Para que no te pierdas ninguno de nuestros interesantes videos, también puedes activar la campanita de notificaciones. La primera ambición profesional de Andy Griffith fue ser cantante de ópera. Más tarde, decidió que quería ser predicador moravo y se matriculó como estudiante de predivinidad en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill en 1944. Mientras estaba en la universidad, se involucró en teatro dramático y musical y se graduó en 1949 con un título en música. Griffith enseñó música en la escuela secundaria durante 3 años antes de iniciar, con su nueva esposa Barbara Edwards, una compañera de teatro de UNC, una carrera como artista. La pareja desarrolló una rutina de viaje, con cantos, bailes y monólogos interpretados por Griffith. Uno de estos monólogos, llamado What It Was Football, fue lanzado comercialmente en 1953 y se convirtió en uno de los monólogos cómicos más populares de todos los tiempos. Griffith y su esposa se mudaron a Nueva York, donde hizo su debut televisivo como monólogo invitado en el Ed Sullivan Show en 1954. Ese mismo año, ganó el papel de Will Stockdale en la versión televisiva de la obra de Ira Levin, No Time for Sergeants. Cuando la obra fue producida en Broadway en 1955, se convirtió en un éxito y Griffith fue nominado para el premio Tony por actor secundario sobresaliente. Al igual que su coprotagonista y compañero sureño, Don Knox, Griffith repitió su papel en la versión cinematográfica de 1958 de No Time for Sergeants, que tuvo una recepción crítica mixta. En 1960, Griffith ganó otra nominación a Tony, esta vez para Mejor Actor en un musical por The Street Rides Again. Debutó en el largometraje en 1957, en el provocativo A Face in the Crowd, dirigido por Elia Kazan. También fue un habitual con Knox en la serie de variedades de la NBC The Steve Allen Show, desde 1959 hasta 1960. El show de Andy Griffith. La aparición como invitado de Griffith en 1960 como alcalde de un pueblo pequeño en la comedia Make Room for Daddy llevó a CBS a darle su propia comedia, The Andy Griffith Show, en la que interpretó al gentil y filosófico sheriff de un pueblo pequeño, Andy Taylor. El show fue un éxito tremendo, clasificándose consistentemente entre las comedias de situación más populares durante los 8 años que duró su carrera. Knox fue coprotagonista de 1960 a 1965, como el sheriff adjunto a Taylor, Barney Fife. El joven Ron Howard también coprotagonizó como Opie, el hijo pelirrojo del sheriff.
uno de los temas televisivos más memorables de la historia de la televisión es el de The Andy Griffith Show. Sin embargo, la mayoría de nosotros la conocíamos simplemente como una melodía que se silbaba y no con una letra completa. Ni siquiera sabíamos que tenía un título. Pues bien, lo tiene y se llama Fishing Hole. La letra es tan pegadiza como la de la primera canción silbada, pero ¿quién podría cantarla mejor que el protagonista del programa? Así es, nadie, por lo que el propio Andy Griffith cantó originalmente la canción de apertura. Griffith grabó una versión cantada del tema del programa que fue escrita en menos de 15 minutos por Everett Spencer y Earl Hagen. Everett Sloan, conocido por componer temas de televisión para The Dick Van Dyke Show, The Mad Squad y One Spy, escribió la letra de Fishing Hole, con una sencillez que pretendía reflejar la naturaleza del programa. Andy Griffith y Don Knotts fueron mejores amigos tanto en la serie como fuera de ella. Su larga amistad comenzó a mediados de los años 50, cuando ambos se conocieron en la ciudad de Nueva York mientras coprotagonizaban la obra de Broadway No Times for Sergeant. Fue el debut de Don en Broadway, donde interpretó al cabo Manuel Dextery frente a Andy, que protagonizaba la obra como el pueblerino Will Stockdale. Los dos compañeros siguieron siendo muy amigos durante el resto de sus vidas. Andy incluso se arrodilló junto a la cámara de Don Knotts durante sus últimos días en el año 2006. Las amistades de Hollywood no pueden ser más auténticas que las de estos dos. Este dúo es uno de los más antiguos. Andy tuvo varios intereses amorosos a lo largo de la serie, pero su primera relación romántica en esta fue Ellie Walker, Elinor Donahue, una recién llegada al pueblo que trabajaba en la farmacia de su tío. Elinor Donahue apareció en 12 episodios de la serie como la farmacéutica Ellie Walker. Incluso se la menciona en los créditos iniciales. El personaje de Elinor estaba destinado a ser un interés amoroso para el sheriff Andy Taylor, pero después de solo una temporada, Donahue decidió pedir la liberación de su contrato de 3 años. La razón de su decisión fue que nunca sintió una verdadera química con Andy Griffith. Griffith admitió que más tarde la culpa era suya, porque le costaba mostrar afecto en la pantalla y como resultado la relación no parecía real ni convincente. Así que el personaje de Elinor desapareció sin explicación para el espectador. El show de Andy Griffith se rodó en los estudios de Silu, con exteriores filmados en 40 Acres en Culver City, California. Los lugares boscosos se filmaron al norte de Beverly Hills, en Franklin Canyon. Sin embargo, Mayberry, el pintoresco pueblo que se hizo famoso en el show de Andy Griffith, ha sido considerado durante mucho tiempo como un lugar ficticio, pero el verdadero Mayberry sí existe. El pueblo del programa de televisión se basó en realidad en la ciudad natal de Andy Griffith, Mount Airy, en Carolina del Norte. Aunque Andy Griffith lo negó durante años, en el episodio Un día negro para Mayberry se pueden ver claramente las palabras Mount Airy en el lateral de una guía telefónica que está sobre el escritorio del sheriff. Aunque su personaje en la serie nunca se resistía a una pequeña broma inofensiva, la capacidad bromista de Andy se extendía mucho más allá de su propio personaje. Don Knotts era el objetivo habitual de sus bromas. Andy se burlaba de Don llamándole Jess, su verdadero nombre, que Knotts odiaba. Todas las mañanas le saludaba con un "Buenos días, Jess". Sheldon Leonard, productor de The Danny Thomas Show y Danny Thomas, contrataron al veterano escritor de comedias Arthur Standard, quien había escrito muchos de los episodios de The Danny Thomas, para crear un programa piloto para Andy Griffith,
presentándolo como juez de paz y editor del periódico en un pequeño pueblo. En ese momento, la estrella de Broadway, del cine y de la radio, Griffith, estaban interesados en intentar un papel en la televisión y la agencia William Morris le dijo a Leonard que el origen rural de Griffith y sus anteriores caracterizaciones rústicas eran adecuadas para el papel. Cuando le ofrecieron la serie a Andy Griffith, este se había centrado principalmente en el cine y no estaba muy familiarizado con la televisión. Solo aceptó hacer la serie si le daban los derechos del 50% de la misma. Tras las conferencias entre Leonard y Griffith en Nueva York, Griffith voló a Los Ángeles y filmó el episodio. En el momento de su muerte, Andy tenía un patrimonio estimado de $35 millones. Uno de los mayores misterios del programa fue protagonizado por Opie, un niño de 6 años cuando se estrenó la serie, el cual vive en la pequeña e idealizada comunidad sureña de Mayberry, Carolina del Norte, con su padre viudo Andy Taylor, Andy Griffith, el sheriff del condado de Mayberry y la tía solterona de su padre, Beatriz, tía B. Taylor. La madre de Opie solo se menciona una vez en toda la serie. En un episodio titulado Wedding Bells for Aunt B, Andy se pone nostálgico y le cuenta a Opie lo mucho que había querido a su madre. Los espectadores no vuelven a oír hablar de ella, ni siquiera ven una fotografía. Sin embargo, en un episodio de El Show de Danny Thomas que dio origen a El Show de Andy Griffith, Andy cuenta que ella murió cuando Opie era apenas la más pequeña gota de un bebé. En 1983, Griffith se vio repentinamente afectado por el síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad muscular que lo dejó parcialmente paralizado durante 3 meses. Después de 6 meses de rehabilitación privada, se recuperó completamente y pudo volver a actuar. En 1986, regresó triunfalmente al estrellato de la televisión, como personaje principal de la serie de teatro Matlock, que se emitió en horario de máxima audiencia en la NBC de 1986 a 1992 y en ABC de 1993 a 1995. También se desempeñó como productor ejecutivo y supervisor ejecutivo de historias para el programa, y más tarde retomó su papel como Ben Matlock, un astuto y bondadoso abogado de Atlanta, Georgia, en una serie de populares películas para televisión. En 1996, Griffith apareció como un villano junto a Leslie Nielsen en la parodia de James Bond Spy Hard, que recibió críticas contradictorias. Andy Griffith murió el 3 de julio de 2012 a la edad de 86 años en su casa de Manteo, Roanoke Island, Carolina del Norte. Esto ha sido todo por hoy. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con tu like y no olvides darle a la campanita para que estés informado cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Hasta la próxima!